Se llama hermenéutica a la interpretación de lo que está expresado en símbolos y en lo particular a la interpretación de escritos bíblicos. Voy a hablar sobre la hermenéutica desde el punto de vista de Dilthey y de Gadamer. Entonces, Dilthey ve la hermenéutica como la interpretación más general de las manifestaciones del espíritu. Dilthey fue un filósofo, historiador, psicólogo, sociólogo y estudioso de la hermenéutica de origen alemán. Wilden sostiene que no solo los textos escritos son objetos de la interpretación de la hermenéutica, sino que también son expresiones de vida humana. También sostiene que los procesos mentales que ocurren para comprender el significado de los textos acontecen en cualquier otra forma que pueda dar significado. Esto, por ejemplo, puede ocurrir al momento de hacer la comprensión del comportamiento humano, los sistemas culturales o las organizaciones sociales. Desde la hermenéutica propuesta por Dilthey se busca delinear los principios pertinentes que se involucran en la interacción social y las transformaciones complejas de las realidades educativas, de la diversidad de modelos gerenciales educativos y la cultura organizacional que se viene presentando. Aplicarle la hermenéutica desde el punto de vista de Gadamer. Este considera el lenguaje como una realidad cargada y con un significado ontológico, pues en el acontecer en el lenguaje como desvelamiento de sentido que no es esencialmente distinto a las diferentes representaciones finitas de las que accede a la subjetividad humana. Gadamer es el fundador de la escuela de la hermenéutica. Sostenía que la interpretación no debe ser arbitraria y que además debe evitar las limitaciones surgidas de los hábitos mentales, centrando su mirada en las cosas mismas, o sea, en los textos. Afirma que cada vez que nos acercamos a un texto lo hacemos desde un proyecto, o sea que ya tenemos una idea de lo que allí se dice. A medida que vamos profundizando la lectura de este proyecto, se va variando o reformulando la idea principal o la precomprensión que habíamos tenido de este texto. Este proyecto de lectura puede prolongarse al infinito, o sea que nunca vamos a poder afirmar que hemos terminado la interpretación, o sea que no hemos dado la interpretación última o definitiva. Piensa que no podremos nunca tener un pensamiento objetivo del significado de algún texto o de cualquier otra expresión de la vida psíquica. Por un lado, fue crítico con los enfoques modernos que buscan modelar el método de las ciencias humanas basado en el método científico de Descartes y de Galileo en los albores de la modernidad. Por otro lado, también fue crítico con el método tradicional de las humanidades, cuyo enfoque se hace explícito en la obra de Wilden Dilthey, quien creía que para crear una interpretación correcta de un texto era necesario desentrañar la intención original que manejaba el autor cuando la escribía. La explicación funcionalista. Bueno, la teoría funcionalista propone que las sociedades tienen mecanismos propios para regular conflictos e irregularidades, y como las normas que determinan el comportamiento y el código de conducta de cada individuo, los cuales van a variar en función de los medios existentes. Y además esto es lo que rige el equilibrio social. Ahora les voy a hablar sobre el funcionalismo como escuela y es acá donde vamos a encontrar a Malinowski y a Merton. Entonces, Malinowski y la explicación funcionalista. Para Malinowski, el funcional tiene por fin la explicación de los hechos antropológicos en todos los niveles de desarrollo por su función, por el papel que juegan dentro del sistema de una cultura total de la cultura y por la manera de estar unidos entre sí al interior del sistema y por la manera en cómo este sistema está unido al sistema físico. La identidad real de esta cultura parece reposar en la conexión orgánica de todas las partes. Los argumentos de Malinowski se distinguían como funcionalismo estructural. Malinowski se rebeló contra los antropólogos del siglo XIX. Para él habían dos problemas. El primero era que a veces se basaban en cierto difusionismo que carecía de experiencia empírica directa.
El segundo problema era que según el difusionismo los elementos o prácticas sociales se extendían de una sociedad a otra mediante la liberación y el comercio, de forma que los mecanismos o prácticas culturales similares se explicaban a partir de un origen común. Malinowski intentó demostrar que ciertas prácticas o procesos mentales que a primera vista parecían irracionales, después de todo eran racionales, en el sentido de que se puede demostrar que responden a ciertas necesidades, ya sean de tipo social o psicológico. También señaló que las personas intentan conocer o controlar su medio para satisfacer sus necesidades biológicas. A continuación voy a explicar a Merton en la explicación funcionalista, valga la redundancia. El paradigma funcionalista que proponía Merton se esforzaba por evitar esos defectos intelectuales. Él señalaba que los individuos evaluaban su propia situación comparándola y contrastándola con la de un grupo de referencia. Merton pensaba que la teoría alcanzaba su objetivo porque contradecía el sentido común y había sido comprobada empíricamente. La propuesta funcionalista de Merton basaba en sus críticas a esta trinidad de postulados funcionales. En primer lugar, él abandona la idea del primer funcionalismo, según la cual vivimos en el mejor de los mundos posibles. Hay muchas creencias o prácticas que persisten a pesar de que sus efectos no son muy beneficiosos para los individuos afectados o para el conjunto de sociedad. Puede que sus consecuencias sean negativas o que carezcan de una influencia social significativa. Merton señaló que los primeros funcionalistas habían producido un sesgo que desde entonces había hecho que los estudios se centraran exclusivamente en los efectos positivos que tienen los elementos psicosociales para el conjunto en el que están inmersos. Señaló también que era habitual criticar el funcionalismo por su sesgo conservador. Reconocía que los primeros funcionalistas habían tenido a hacer interpretaciones que legitimaban el orden existente, aunque negaba que esta tendencia fuera inherente al funcionalismo. Merton hizo hincapié en que la función de una práctica es un efecto observable y que por tanto hay que distinguirla de la motivación que subyace en dicha práctica. Es evidente que algunas prácticas tienen funciones que son las que proponen y reconocen los individuos afectados. A estas Merton la denominó funciones manifiestas. Sin embargo, hay otras que no son intencionadas ni reconocidas por los individuos que las realizan, y Merton las llamó funciones latentes. Entonces, el paradigma del Malinowski es funcionalista y es la satisfacción de necesidades por medio de una actividad en la cual los seres humanos cooperan, usan utensilios y consumen mercancías. Por otro lado, Merton, su paradigma es estructural funcionalista y él dice que son las consecuencias objetivas observables que favorecen la adaptación o el ajuste de un sistema dado.